Bien, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Continuamos con la unidad número 5 del curso de psicopatología, llamada Trastornos de Ansiedad, y nuevamente a cargo del doctor Jordán Abud. Jordán, cuando quieras, ya está grabando. ¿Se me cortó el internet? No, ahí está, ahí está. Bien. Ya estoy bien. ¿Vos, vos me No veo escuchás? ninguna... Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí está. ¿Se me trabó a mí? No, no, no. Yo ahí se me había cortado, pero ahí veo y escucho bien. Así que ya estoy. Perfecto, ya está grabando, así que cuando quieras puedes empezar. Bueno, bueno, buenas noches. Vamos a, manteniendo la metodología que venimos trayendo, mi intención va a ser, lo que toca ahora es el grupo, podríamos decir, de los denominados trastornos de ansiedad. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer una presentación, bueno, en dos partes. Arrancaremos hoy con la intención de redondear un poco el viernes próximo. Inevitablemente, y voy a tratar de justamente justificar por qué, en la primera parte inevitablemente van a quedar muchísimos temas vinculados a este espectro de los trastornos de ansiedad, van a quedar muchos temas afuera, sin dudas. Pero bueno, por eso es que también los invito a que, digamos, después de la presentación, las preguntas, todo lo que quede pendiente y que yo pueda responder, dispongamos de esos minutos que siempre dejamos para aprovechar y contestar hoy mismo, o si queda alguna cuestión al final en el Ateneo que hagamos al finalizar el curso. Bueno, como les decía entonces, lo que tenemos que ver son los denominados trastornos de ansiedad. Necesariamente tenemos que dedicar un tiempo de hoy a algunas cuestiones introductorias. La primera, desde el punto de vista clínico, meramente clínico, es que en los trastornos de ansiedad tenemos una doble realidad, y es generalmente de la manera que cuando hablo de este tema, me parece que siempre empiezo de la misma forma, que es, tenemos una realidad del sobrediagnóstico. Posiblemente en el ámbito clínico hay pocos términos más usados que el término ansiedad. Y podríamos decir con alguna razón que hay un sobrediagnóstico, al menos a nivel social o a nivel, yo diría, general, comunitario. Posiblemente, yo creo que este sobrediagnóstico, cuando digo sobrediagnóstico, es que en realidad probablemente hay mucha gente que se autoatribuye o a la cual se la diagnostica de trastorno de ansiedad, y a lo mejor no es un diagnóstico bien realizado o específico. Yo creo que se puede deber a dos motivos, probablemente. El primero es que el término ansiedad es un término amplio, genérico, si se quiere, ambiguo. Claro, ya trascendió como término en la nomenclatura clínica, pero en rigor el término ansiedad podría de alguna forma emparentarse o vincularse a la, a las- a la noción de angustia, de opresión, de zozobra, de inquietud, de expectación angustiosa, de desasosiego. Con lo cual, imagínense que por un lado tenemos esa realidad, la amplitud del término, eh,
que además, en esto casi que no me voy a detener, pero esto es casi diría siempre lo primero que se dice cuando se habla de la noción de ansiedad, se suma a que siempre la distinción que se hace es que existe una ansiedad o un estrés normal y uno patológico, porque si concedemos genéricamente que el estrés es ese ejercicio de adaptación que todos hacemos para sobreponernos a las contingencias diarias, sin ninguna duda que el límite entre el estrés normal y el patológico se hace muy borroso. Con lo cual, cualquiera que termine su jornada, o su semana, o su mes, cansado, angustiado, mal dormido, fatigado, contracturado, en algún sentido podríamos decir que se le podría atribuir la terminología de ansioso o estresado. Entonces, eso nos expone a un uso que tiene sus complicaciones clínicas, porque en definitiva, si todos somos ansiosos, nadie es ansioso. O sea, se desdibujan los contornos clínicos y se hace muy difícil hacer una fisonomía sintomatológica y terapéutica de los trastornos de ansiedad. O sea, estamos ante ese riesgo del sobrediagnóstico. También me parece que es comparable, que yo creo que algo decíamos en las primeras clases, en aquellas iniciales muy introductorias, por la generalidad de la definición del término ansiedad, pasa algo similar, o se corre un riesgo similar, al tema de la depresión, en tanto, de alguna manera, digamos, aplicable a la pasión de la tristeza. Hay muchas patologías, hay muchas circunstancias, hay muchas reacciones que llevan aparejada la vivencia de la tristeza. Es una pasión, de alguna manera, diríamos, muy presente en nuestra vida. Entonces, el riesgo que tenemos al momento de diagnosticar, haciendo la comparación con la ansiedad, es que ante la aparición de la vivencia de tristeza, ya diagnostiquemos como depresión, lo cual nos expone a un yerro en el diagnóstico. Bueno, en este caso, haciéndolo extensivo, podríamos decir que en realidad no cualquier cansancio vinculado a la adaptación a la que estamos expuestos en la vida cotidiana para hacer frente a las dificultades, a los imprevistos y al futuro, bueno, no cualquier esfuerzo adaptativo que hagamos al respecto, independientemente de que probablemente genere algún cansancio, le cabe, técnicamente hablando, la noción clínica, ¿sí? La descripción fenomenológica, pero no la noción clínica de ansiedad. Independientemente, que, insisto, vamos a pulir también, porque estamos hablando de un espectro de patologías y no de una patología específica. Pero bueno, digamos, en términos generales, no viene mal tomar el recaudo, como psicólogos, de evitar o de precavernos del sobrediagnóstico. Ahora, paradójicamente, y yo estoy convencido que eso sigue sucediendo, la otra cara también es real y sucede, que es que cuando uno trata de captar cuáles son las características propias de determinados trastornos de ansiedad, y uno ve la sintomatología en algunos pacientes, el riesgo, insisto, paradójicamente, es el subdiagnóstico. Estoy pensando principalmente, después voy a hacer una descripción rápida de cuáles son los trastornos que hoy por hoy están incluidos en este espectro, pero estoy pensando principalmente en el denominado trastorno de ansiedad generalizada, que es, al menos hoy, en el que más me voy a detener. Hasta hace un tiempo, unos años al menos, no he visto ahora estadísticas de este año, el año pasado, pero una persona con trastorno de ansiedad generalizada como diagnóstico principal, según algunos estudios, demora entre 5, 6, 8 años
en que alguien le diga específicamente que ese es su diagnóstico principal. Recuerden lo que en algún momento vimos, creo que en la segunda clase, de esto de la comorbilidad primaria y la comorbilidad secundaria. Alguien podría decir, bueno, pero mientras tanto está con problemas cardiológicos, o al menos siente una cierta molestia, está con problemas musculares, vive contracturado, y son patologías reales, constatables, está con problemas permanentemente de dolor de estómago, úlcera, dificultades alimenticias, tiene problemas para comer, tiene dificultades cognitivas, pensamos que era otra cosa, no se puede concentrar, dificultades para dormir, para descansar, para conciliar el sueño, y sin duda que serían patologías reales y susceptibles de ser abordadas desde otro también profesional, pero se demora a veces todos esos años en que se llegue a que el diagnóstico principal, la patología primaria de la cual después aparece la comorbilidad, sea el trastorno de ansiedad generalizada. Lo cual, obviamente, que es una pena desde el punto de vista clínico demorar tanto hasta llegar a dar con el diagnóstico primero. Porque si se entiende el tema de la comorbilidad, mientras no se afronte terapéuticamente la patología que sostiene las demás, sin ninguna duda que el resto van a ser tratamientos paliativos que muy probablemente se irán reconvirtiendo en otros síntomas, porque no se ataca la causa principal. Y eso es lo que se demora. Y también hay estudios que indican que se pasa por 5, 6, 8 y más profesionales y especialidades antes de dar justamente con el profesional adecuado, que en este caso, bueno, obviamente es el psicólogo, la psicoterapia. Alguno podría decir, bueno, estamos en este curso y estamos llevando agua para nuestro molino, somos todos psicólogos, ¿cómo nos vamos a aprovechar para decir que lo mejor es que una persona con ansiedad generalizada termine en psicoterapia? Bueno, eso es lo que dice un poco la clínica y la estadística, ¿no? Es decir, la estadística de pacientes en los cuales han ido al gastroenterólogo y no tienen una patología confirmada más que el malestar sintomático, han ido por dolores en el pecho y no tienen ningún problema cardíaco, han ido por problemas musculares y las contracturas no se deben a ninguna malformación ósea ni nada por el estilo, con lo cual el recorrido han ido al médico clínico para hacerse un chequeo general y tampoco han detectado ninguna anomalía, e incluso interconsulta, si se quiere, más específica, como es la del neurólogo, que el paciente sospecha que debe tener algún problema incluso neurológico, cerebral, sea por la severa desconcentración, sea por el persistente dolor específico de cabeza, o por otro tipo de sintomatología que le hace creer que algo le está pasando. Va también al neurólogo y el neurólogo le dice, no hay nada raro, nada que merezca ir por esta vía. Entonces, en rigor hay un subdiagnóstico por el cual vale la pena prestar atención en qué consiste. Se ha estudiado, fíjense, y esto también son estadísticas que se mantienen, que se realizan permanentemente, y ya les digo, por ahora, si no se los voy a ir aclarando, pensemos específicamente en lo que llamamos trastorno de ansiedad generalizada, que es el diagnóstico que más se le parece a la descripción genérica que se hace del estrés. El trastorno de ansiedad generalizada cursa casi siempre, incluso con alguna comorbilidad a posteriori de la ansiedad. ¿Con qué? Con abuso o dependencia de alcohol o dependencia a la nicotina, es decir, alcohol o fumadores compulsivos, que en un porcentaje bastante alto, abuso o dependencia de drogas, en algunos casos. Si después surge alguna pregunta o tenemos tiempo, voy a especificar en general qué preferencia o qué inclinación, qué riesgo hay mayor según el trastorno de ansiedad específico.
porque una cosa es la fobia social, otra el estrés postraumático y otra el trastorno de ansiedad generalizada. La depresión, en algún momento hay casi un 60% en algunas estadísticas de comorbilidad del trastorno de ansiedad generalizada con la depresión, o un cuadro, si se quiere, de menor intensidad, pero también persistente, que es la distimia, casi un 40%. Bueno, una patología tan pero tan escuchada y tan frecuente y tan creciente que es el trastorno de pánico, o el ataque de pánico. También hay una comorbilidad que en algunos casos llega al 20%, es decir, el paciente ansioso, algunos de ellos en algún momento de su vida experimentan, y hay estadísticas que dan más alto aún, algún cuadro, algún ataque de pánico. Bueno, sigue la lista, pero no quiero tanto detenerme en esto. ¿Qué decir de esto que en algún momento, ahí me preguntan, yo voy intercalando para que no se junten tantas preguntas al final, me preguntan si la comorbilidad es primaria o secundaria. Bueno, no, justamente en este caso son comorbilidades primarias. ¿En qué sentido? En que está vinculada, atada, una patología con la otra. No se olviden que la comorbilidad secundaria es la que en realidad el paciente presenta dos patologías, pero que en principio no tienen una vinculación comprobada y constatada, digamos, científicamente entre sí. Eso no quiere decir que en algún momento no se descubra. La comorbilidad primaria es la que guarda una cierta relación entre la patología inicial y la que es desencadenada por esa patología primaria. Doy un ejemplo, y esto también es muy frecuente. La persona, el paciente que tiene fobia social, que en realidad sigue formando en el DSM-5 parte del espectro de los trastornos de ansiedad, en tanto fobia, el mecanismo universal de la fobia es la evitación. Entonces, quien tiene fobia social, por un temor intenso y padecen una sintomatología realmente muy, muy, muy angustiosa y muy limitante, va recortando actividades. Y de las que no recorta, toma determinados reaseguros para afrontarlos con tantos recaudos que termina siendo casi también una evitación solapada. En algún momento de la vida, el paciente toma conciencia de lo que se ha ido perdiendo por ese temor social que lo ha ido limitando, pero además se sigue viviendo sin recursos para poder afrontar, y ante esa impotencia de tomar cuenta, tomar nota de todo lo que fue perdiendo y que en realidad parte de la vida se le fue pasando por el costado, bueno, caen en muchos casos en una cierta depresión. Y en otros casos, para evadir la depresión, la fobia social está en muchos casos vinculado al consumo de drogas o de alcohol para generar algún tipo de disminución del umbral de la conciencia o de envalentonamiento, por decirlo de alguna manera, para afrontar situaciones que en condiciones de estabilidad química no lo harían, porque está de base la fobia social. Entonces, en lugar de solucionar el tema, se convierte en una patología ya comórbida, lo cual, por supuesto, como todo tratamiento, le agrega un grado de complejidad al abordaje, ¿no? O sea, no es lo mismo, por supuesto, tratar un fóbico social como tal y a un fóbico social que ha caído en el consumo de drogas, ¿no? El DSM-4, no sé si recuerdan, en las primeras clases hicimos un comentario crítico muy, muy rápido, pero bueno, no podíamos dejar de hacer mención a esta clasificación internacional de enfermedades mentales. El DSM-5 tiene actualmente en el espectro de trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad por separación,
el mutismo selectivo, que en clasificaciones anteriores en realidad estaba en trastornos del lenguaje, ahora, digamos, queda incorporado en los trastornos de ansiedad. La fobia específica, con varias distinciones internas, según el objeto fobígeno. Eso sí, históricamente la fobia específica ha estado en los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad social o fobia social, el ataque de pánico o el trastorno de pánico, que es un cuadro que tiende a cronificarse, y cuando se habla de ataque de pánico se habla al momento específico en el que la persona está cursando esa sintomatología panicosa, que también, si quieren, después con gusto nos podemos detener un poco. Y el trastorno de ansiedad generalizada, y después 3 o 4 más, que son las que, en realidad, toda patología en la clasificación de enfermedades mentales, las últimas categorizaciones dejan un poco el abanico abierto, por ejemplo, debido a enfermedad médica, debido a consumo de sustancia o no especificado. Entonces, generalmente, cuando se abre un espectro, en este caso trastorno de ansiedad, las últimas categorizaciones son más puntuales y en general, diría, más atípicas, y en muchos casos para lo que sirve es cuando el profesional no puede terminar de definir por la diferencia específica a qué corresponde. Entonces, bueno, por suerte, el manual contempla en general, después de cada patología, por ejemplo en este caso, no sé, trastorno de ansiedad no especificado. Bueno, en muchos casos, cuando no se puede arribar a un diagnóstico específico, pero estamos seguros que un trastorno de ansiedad, bueno, vale, al menos provisoriamente. Me parece importante, insisto, más que nada quienes están en el tema un poco más específico, pero comentarles que en realidad el DSM-5 sacó, en relación a las clasificaciones anteriores, o sea, hay una reformulación bastante grande en el DSM-5. Se los dije la otra vez, pero en algunos casos la impronta ideológica da vergüenza. En el tema del el modo de abordaje de las patologías de orden sexual, tiene una carga ideológica que no resiste el menor análisis científico ni la menor evaluación con honestidad científica. Entonces, en ese caso hay todo un matiz, un sesgo que, bueno, quita rigor. Pero en los trastornos de ansiedad hay 2 grupos que fueron separados, que estaban hasta el DSM-4, que es importante saberlo, porque uno es todos los cuadros que están vinculados al trastorno obsesivo compulsivo. O sea, el TOC, que es una patología muy frecuente, más de lo que se cree. Lo que pasa es que los síntomas son más ocultos y son, como se dice, egodistónicos. Es decir, la persona que tiene TOC padece la sintomatología, es decir, se angustia al tener pensamientos que los vive como disruptivos o intrusivos, y ahí se genera todo el encadenado de alguna manera, de rituales, sea mentales o conductuales. Entonces, una patología, si se quiere, más difícil de diagnosticar, porque el paciente no quiere terminar de reconocerlo. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada, se dice que la sintomatología es egosistónica, porque en general el paciente no vive, en general, después me voy a detener un poquito más en esto, no vive los síntomas, al menos el principal, como algo, una irrupción indeseada, sino que lo ve razonable. O sea, no le molesta tanto, sino que casi que a nivel de desempeño tiene una cierta aceptación, y bueno, esa aceptación hace que la sintomatología se consolide de forma más crónica e imperceptible en el paciente. Después me voy a detener en esto todo lo que pueda y todo lo que quieran si surgen preguntas. Pero lo importante es saber que hay un espectro que fue sacado de los trastornos de ansiedad generalizada y que es todo lo que gira en torno al trastorno obsesivo compulsivo, que también
no es solamente el TOC. Y el otro que también se sacó, y mi opinión, obviamente esto no tiene el rigor científico, digamos, la certeza, pero me parece acertado, aceptable clínicamente, es todo lo que está agrupado en lo que se denomina trastorno de estrés postraumático, que ahora se hizo un poco más amplio. Digamos, estrés postraumático y factores especialmente de estrés o estresantes. Bueno, en general me parece bien, insisto, hasta ahí, esto que les digo es, todo lo que les estoy transmitiendo son cuestiones estudiadas en todo el mundo, pero en esto sí, por una cuestión de honestidad intelectual, no es que lo leí antes de venir, no sé qué opinan los demás, ni vi escrito, a mí me parece un acierto que se independice un poco, que se saque, porque el estrés postraumático es un mundo que merece una consideración clínica con cierta independencia al espectro del trastorno de ansiedad. Hago un paréntesis breve, pero porque ya les digo, nos vamos a dedicar después al principal síntoma del estrés, de la ansiedad generalizada, pero hago este paréntesis, que en este curso me parece que no podemos dejar de hacerlo. Si ustedes me preguntan, o cuando vean la bibliografía, y surge permanentemente en las consultas de quienes se están formando y quienes quieren dedicarse a la psicología clínica en esto tan noble pero tan genérico que llamamos psicología realista. La pregunta que siempre nos surge a nosotros es más o menos la siguiente. Uno dice, qué bien, Mario Caponetto nos enseñó la relación de la noción tomista de pasión con el concepto de psicopatología. Aprendimos la categoría metafísica del hallazgo genial, insuperable de Aristóteles del hilemorfismo para explicar las operaciones humanas y entender la unidad sustancial en el ser y en el obrar. Perfecto. Tenemos toda la tradición latina y cristiana, y terminando por los grandes tomistas del siglo XX, que nos han enseñado los fundamentos, o nos han explicado a Santo Tomás y a toda la tradición. Bueno, perfecto. Claro, y después la pregunta está ahí, enseguida, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el ataque de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y el DSM-5? ¿Cómo hago, o cómo hacemos, para que después de leer la segunda parte de la Suma o la introducción al problema del hombre del padre Ubeda Purquiz, o mirar el artículo 50 que me dice si puede haber hábitos en las potencias cognitivas sensibles, después viene el paciente y yo lo tengo que diagnosticar y le tengo que dar un tratamiento? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en realidad ese es el problema que nos tiene que entusiasmar y nos tiene que invitar a aceptar que esa es la tarea que tenemos por delante, digamos, que es, con estas categorías clásicas antropológicas de la filosofía perenne, recibir todos los aportes, que no son pocos, no solo de los filósofos del siglo XX, sino de psicólogos que son de rigor clínico y que posiblemente no tienen una antropología realista. Yo acá tengo, lo que pasa es que, bueno, un poco dejé en la bibliografía, pero en Argentina, si alguien quiere dedicarse a los trastornos de ansiedad, no se puede desconocer a Fernández Álvarez. En mi opinión, no se puede conocer lo que ha aportado Daniel Bogiaisian, Alfredo Cía, Rodolfo Lisiaga, Oscar Carrión, Gustavo Bustamante, Enzo Cascardo, Pablo Resnick. Todos estos autores que les nombré son, en su gran mayoría, son pioneros. Alfredo Cía, creo que lo dije ya, pero como tengo memoria de corto alcance, me olvido enseguida lo que digo.
son autores que han sido pioneros en el desarrollo de los trastornos de ansiedad en Argentina, y que en realidad uno podría decir, bueno, pero Alfredo Sia no leyó a Gilson. Bueno, está bien, será el trabajo nuestro ver cuál es el desarrollo clínico y tener, digamos, el mayor rigor posible y después hacer una recepción crítica. Yo insisto en que en esto tenemos que tener presente, quienes queremos formarnos en la psicología realista, en que ser realista no es ser tomista, es ser realista como Santo Tomás. Santo Tomás, claro, voy a decir una obviedad, pero Santo Tomás no era tomista, Aristóteles no era aristotélico, eran realistas. Y ser realistas, y en estos dos hitos del pensamiento se ve claramente, es estar permanentemente atentos y receptivos a lo que se va aportando. O sea, yo no sé si hay otro autor en el desarrollo del pensamiento que cite como argumentos de autoridad tanto como Santo Tomás. Independientemente de que yo creo que la memoria que tenía Santo Tomás era un milagro permanente, porque cita de memoria infinitos autores, pero eso es ser realista. Entonces lo que quiero decir con esto es, nosotros tenemos el desafío clínico y el desafío para el diagnóstico de mirar qué es lo que se aporta. Tengo también acá a mi derecha un manual de 1000 páginas de David Barlow, que es un norteamericano que trabaja en equipo. Tiene, yo calculo, por lo que he visto, 40, 50 colaboradores. Mi opinión es que el que se dedica a trastornos de ansiedad no puede desconocer a Barlow en la propuesta. Adrian Wells, hasta hace un tiempo al menos, trabajaba en la Universidad de Manchester. No sé si habrá cambiado de universidad. Bueno, Adrian Wells es un autor que no... me parece que tiene unas intuiciones y un desarrollo clínico extraordinario. Extraordinario. Ahora, en su momento, cuando yo me acordaba algo de inglés todavía, le pregunté a Wells si conocía a Santo Tomás y obviamente me dijo que no tenía la menor idea quién era. Bueno, será tarea del psicólogo realista munirse de los conceptos antropológicos esenciales y sin miedo mirar qué es lo que dicen. Estos son autores serios que hacen un desarrollo clínico extraordinario. Cierro el paréntesis con esto. En ese desarrollo clínico, a la luz de categorías antropológicas, en el tema de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, hay muchas más, pero hay dos categorías que son las que son perfectamente comprensibles o que hacen comprensible la sintomatología ansiosa a la luz de esto. La primera es lo que Benjamín, en las clases que él dio, de forma tan didáctica y tan clara, explicó del sentido interno de la cogitativa y de lo que se llama el experimentum. Él se refirió al experimentum patológico. Es decir, nosotros sabemos que la gran piedra de tropiezo de la psicología moderna y de la neurología es el sentido interno de la cogitativa, porque es el sentido bisagra entre las potencias sensibles y las potencias intelectuales. Pero en ese sentido se condensa la memoria, se condensa lo vivido, se condensan los afectos y se condensa una carga valorativa inconsciente, que es la que hay que desentrañar y que el psicólogo tiene que tratar de entender. Es decir, hay una valoración implícita, antigua, en muchos casos enquistada, en muchos casos no realista del paciente, y el paciente ansioso tiene en ese núcleo vivencial valorativo de las cosas, del futuro, de sí mismo, de los demás. Bueno, habrá que ver, dedicarse a eso, pero el sentido interno y el experimentum como noción antropológica es una noción que no se puede dejar de cotejar con los aportes de la psicología moderna. Y la otra cuestión
que la psicología que se ha dedicado más a trastornos de ansiedad la aplica y mucho, que es la noción de arquitectura cognitiva, la noción de esquemas, no puede ir por carriles incompatibles con la noción que nosotros debemos manejar de conciencia. Ustedes saben que el psicoanálisis, para bien o para mal, y en muchos casos para mal, confusamente introdujo de una forma muy particular la noción de inconsciente, lo cual es un problema porque Castellani decía que el inconsciente no es sustantivo, es adjetivo. O sea, no es un algo, es una cualidad, una característica de mayor o menor iluminación de nuestra propia interioridad. Bueno, imagínense, nosotros en nuestra vida tenemos cosas, vidas, vivencias, recuerdos inconscientes reprimidos patológicos, de eso habrá que ocuparse, pero los hábitos tienen mucho de inconsciente que no hay por qué hacer consciente. Abelardo Pitot decía que hay un inconsciente relativo y un inconsciente absoluto. Si hay un relativo y posible, actualizable, y un absoluto sobre el cual no tiene sentido volver, porque no hay forma de hacerlo consciente. La noción de clic terapéutica, que es tan interesante, hace mención a la conciencia. Lo que quiero decir con todo esto es que no nos desanimemos, que hay términos y realidades antropológicas que cuando uno estudia determinadas patologías están en sí mismas ahí latiendo nociones antropológicas clásicas que conviene rescatar. Bueno, ¿qué es? Cuando llega el paciente a un paciente que tiene un cuadro ansioso, hay una idea didáctica que ayuda mucho a de alguna forma ubicar al paciente, que es lo que algunos le llaman el paradigma de la normalización, o un término más fácil, o que se da siempre en los primeros años de psicología, lo que le llaman la tríada. Vamos a llamarle tríada cognitiva, pero yo prefiero llamar en general de tríada. Que en realidad permite entender la noción de círculo vicioso. La tríada es la relación que hay entre nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestra conducta. Ustedes imagínense que a veces viene un paciente al consultorio y dice: yo estoy angustiado porque me sentí mal, salí a la calle y en un momento no sé qué me pasó, pero empecé a tener taquicardia, empecé a sentir que me faltaba el aire, me sentía aparte raro, es más, pensé que me estaba enloqueciendo, necesité irme de ahí, y aparte tuve la certeza de que me estaba por morir porque me estaba infartando. Y el paciente viene al consultorio angustiado, porque bueno, no pudo afrontar la situación y se tuvo que ir, y en realidad viene porque está mal, porque está angustiado. Y viene con ese termómetro, lo que le preocupa es la fiebre, que decíamos las primeras veces, la fiebre de estar angustiado. Ahora, fíjense que si un paciente, o un ser humano cualquiera, en la calle, tiene taquicardia, le falta el aire, tiene la certeza que se está por volver loco, y que ese dolor de pecho es un infarto inminente, si esa misma persona no se angustia o no sale corriendo, en realidad está más psiquiátricamente desequilibrada que la persona que viene angustiada. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si yo pienso que me voy a morir, y pienso que me voy a ahogar por falta de aire, y pienso que estoy a punto de enloquecerme, por suerte salgo corriendo y por suerte me experimento angustia. Esto, que es un ejemplo muy sencillo, hizo, lo cual para mí es tal vez el aporte antropológico más importante que ha hecho la psicología cognitiva, sobre la cual yo al menos tengo muchas críticas de fondo, pero el aporte más importante me parece que es volver a poner, si se quiere, sobre la mesa ahora de la psicología clínica, que en realidad la inteligencia y todo nuestro dinamismo cognoscitivo es luz, y que en realidad todo lo que viene después se sigue de nuestra actividad
primariamente cognoscitiva, desde el hecho de ver, de mirar, de oler, de tocar, hasta lo que pasa por nuestros sentidos internos y hasta nuestra valoración universal o nuestra captación del concepto de la idea y todo lo que se da del razonamiento entre lo universal y lo particular. Porque por ahí pasa un poco la llave de comprensión del sostenimiento de determinadas patologías. Lo digo de otra manera. Muchas veces el paciente va con la necesidad de desactivar la angustia, y a veces uno terapéuticamente queda como muy atento a la sintomatología afectiva, y a veces descuidamos un poco que en realidad los afectos son consiguientes, son inclinaciones tendenciales a una determinada captación de nuestra actividad cognitiva. Entonces, yo puedo cambiar un afecto forzándolo de otra manera, o de una forma muy secundaria, o incluso alterando el circuito neuroquímico. Bueno, está bien, pero en la psicoterapia, la llave de comprensión es ver cómo está viendo el mundo y cómo se está viendo a sí mismo, y cuál es todo este dinamismo de elementos conscientes e inconscientes que hacen que la persona, en un determinado momento, genera determinadas conductas y afectos. Entonces, insisto, me detengo en estos minutos en el trastorno, específicamente en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué le pasa al paciente ansioso que cumple los requisitos para esto que denominamos TAG? T-A-G. Que el paciente ansioso está en un estado de alerta permanente, está en un estado extremo de hipervigilancia, de expectativa angustiosa. Eso le genera dificultad para concentrarse, irritabilidad, impaciencia, problemas de sueño, tensión muscular. Eso a nivel de algunos síntomas de esta ansiedad. O sea, esto que acabo de nombrar es bueno verlo porque es un cierto abanico de síntomas de cuando la ansiedad deja de ser un cierto, vamos a llamarlo impropiamente, mecanismo, porque en el hombre, en el alma no hay mecanismos, hay hábitos, pero vamos a llamarlo, vamos a concederle por medio minuto a la psicología moderna este término. Hay mecanismos adaptativos que cuando algo no funciona bien, ese mecanismo empieza a generarme un deterioro en la calidad de vida. Y yo creo que en ese sentido se puede comparar y mucho el trastorno de ansiedad generalizada a lo que sucede cuando alguien, por eso digo, siguiendo con esta analogía conductista o materialista, ¿no? Que deja, no es perfecta ni mucho menos, pero es como cuando uno se sube a un auto y escucha que tiene un ruido. Y uno dice, bueno, no sigo, bueno, sí, puedo seguir. Pero en algún momento ese ruido, si es por algo que no anda bien, se va a ir agravando. Yo puedo estar en alerta permanente. Y es más, insisto, como es ego sistónico, puede ser que esa alerta me dé ciertos beneficios adaptativos. Pero si esa alerta permanente se va contaminando de componentes mentales que no son los mejores, en algún momento se va a ir viendo, notando en una baja, en un claro deterioro de la calidad de vida. E insisto, esto que nombré son 4 síntomas muy claros y muy frecuentes y fáciles de medir de la calidad de vida de la persona con ansiedad. Dificultad para concentrarse es muy frecuente, cierta irritabilidad, problemas de sueño, es llamativo las estadísticas de los que no pueden conciliar fácilmente el sueño y los que toman medicación para dormir en Argentina es, en principio,
1 cada 3 seguro, y en algunas ciudades y demás es más que eso todavía. Y tensión muscular. La tensión muscular es un eje troncal al trastorno de ansiedad generalizada, a tal punto que acá en Argentina está más desorganizado un poco el tratamiento, pero por ejemplo, una persona con trastorno de ansiedad diagnosticado propiamente, no se entiende el tratamiento si no es, entre otras cosas, con kinesiología y con medicamento, o sea, con un acompañamiento psicotrópico al menos por un tiempo. ¿Por qué? Y ahora me meto de lleno. ¿Cuál es el síntoma o el eje principal del trastorno de ansiedad generalizada? La preocupación excesiva acerca de un número determinado de actividades la mayor parte del día. Es decir, si uno dice, bueno, está bien, pero ¿cuál es el diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad generalizada? Es la preocupación. Es la preocupación. Preocupación que va después subiendo escalones. La preocupación no me permite concentrarme, o sea, cuando estoy haciendo una cosa se me viene a la cabeza otra, cuando quiero dormir no puedo, cuando quiero descansar sigo pensando, cuando quiero leer no, me desconcentro. Otro escalón es, la persona nota que no puede controlar la preocupación. Otro escalón es que esa preocupación lo agobia, lo cansa. Otro escalón es que esa preocupación provoca una desmejoría general. La persona vive con estos síntomas que nombré recién. La preocupación, insisto, y esto con 1000 aclaraciones y con 1000 tipos de distinciones posteriores, en esto me animo a decirles que hay un acuerdo en todo el mundo que el trastorno de ansiedad generalizada está vinculado a la preocupación como eje principal. Ahora bien, nos quedan 10 minutos y después, si hay preguntas, todo lo que podamos lo desarrollamos. Pero cuando se entiende el fenómeno de la preocupación, cuando se entiende el fenómeno de la preocupación, como se dice clínicamente, como evento mental o como hábito mental, hay que sacarse de la cabeza que estemos pensando en un contenido concreto. Por eso la gran clave del trastorno de ansiedad generalizada es entender que lo que el paciente tiene que reeducar no es el por qué se preocupa, sino cómo se preocupa. Y eso es lo que en psicología cognitiva se llama el componente metacognitivo, que también es un término amplio, pero yo insisto que a efectos los sentidos internos, principalmente la cogitativa, la noción moderna, porque esta noción arranca recién en la década del 60 del siglo pasado, está muy vinculada a esto, porque la psicología clínica dice, ¿qué es la metacognición? Es el lugar o el sentido que yo le doy a mi corriente de pensamiento independientemente del contenido. Y les doy un ejemplo que en lo didáctico ayuda mucho. Hay dos formas que los ansiosos, los que tienen TAC, dos lugares distintos que le pueden dar a la preocupación, sea cual sea la preocupación, sea cual sea el contenido. Lo que se llama el componente metacognitivo tipo A y B. Y el tipo A es la valoración positiva de la preocupación. Si ustedes le preguntan a un paciente ansioso si sus preocupaciones lo ayudan a organizarse, o que preocuparse es sinónimo de ocuparse, o que preocuparse lo hace ser una persona seria, la persona está convencida que sí. Con lo cual estamos ante una dificultad, porque mientras la persona esté agarrada a la valoración metacognitiva positiva de la preocupación, va a ser muy difícil, independientemente de aquello de lo que se preocupe,
va a ser muy difícil que tome distancia de su propia sintomatología. La tipo 2 o la tipo B es algún tipo de molestia de la preocupación, que a veces sucede, o a veces hay cierta ambigüedad, pero por supuesto que en muchos casos, cuando las preocupaciones se convierten en una intrusión permanente, desde ya que la persona, el paciente ya no mira con tanto agrado el no poder concentrarse. Pero en realidad, insisto, un poco la clave ahí es cuál es el sentido que la persona le da a la presencia de preocupaciones en su vida. Cuando uno habla con pacientes, independientemente de los síntomas, de lo que dicen, de cómo se sienten, de lo que están tomando y demás, en algún momento la persona reconoce que le cuesta dejar determinada estructura, hábito mental, porque está convencido que preocuparse le ha dado determinados beneficios en su vida, o que preocuparse lo ayuda a organizarse mejor, o que preocuparse lo hace ser, insisto, una persona seria. Ahora, y redondeo con esto para retomar el viernes que viene. ¿Qué componentes, si desagregáramos, si uno dijera, bueno, pero ¿cómo le podemos sacar una radiografía más, esto genérico que llamamos preocupación? Porque pasa como con la ansiedad, todos hablamos de preocupación. Pero si uno dijera, está bien, pero psicológicamente, ¿qué tiene adentro? Si pudiéramos abrir este fenómeno mental de preocuparse con esta connotación patológica y la empezáramos a desagregar, si la tuviéramos que desarmar un poco y analizarla. Bueno, la preocupación tiene en el paciente ansioso intolerancia a la incertidumbre, que en esto voy a detenerme o tal vez retomemos con este punto que es vital para entender el TAC. O sea, dentro de la preocupación, si uno lo desmenuzara un poco, hay intolerancia a la incertidumbre. Hay indefensión. Fíjense, esto de la autoestima, o lo que decían los clásicos, experimentum sui, la imagen de uno mismo. El que se preocupa y genera a partir de eso un trastorno de ansiedad, lo que también tiene es una desconfianza en los propios recursos para afrontar aquello que tiene que afrontar. Sobreestimación del control. El paciente ansioso cree que puede controlar más de lo que realmente controla. Orientación negativa hacia el futuro. La depresión como cuadro siempre mira más para atrás. La ansiedad, fíjense que el depresivo está muy marcado en realidad por los recuerdos, por algún tipo de culpa vinculada al pasado y algún tipo de connotación de un mal que cargan. El ansioso está siempre cansado y fatigado por algo futuro que mentalmente lo está de alguna manera viviendo o encarando con determinadas características que no le hacen bien. Orientación negativa hacia el futuro. En muchos casos esa preocupación está cargada de perfeccionismo. En muchos casos está cargado de sobreresponsabilidad. La persona se preocupa y dentro de esa preocupación está como la atribución de que va a poder manejar y se va a tener que hacer responsable de cosas de las cuales no dependen de él. Conductas de reaseguro, que también en algún momento podemos detenernos y es muy interesante. El paciente ansioso a veces se estabiliza cuando arma en su cabeza determinadas conductas que él cree interiormente que están vinculadas a que las cosas le salgan bien, pero no dejan de ser casi un ritual obsesivo. Y bueno, y lo que decíamos hoy, el componente metacognitivo, que es la preocupación por la preocupación. Es decir, no se trata de si
la próxima me voy a detener también en la noción de pensamiento catastrófico. El paciente ansioso tiene el hábito del pensamiento catastrófico. Cuando yo en algunas instancias, o a veces grupales, le digo a los pacientes, bueno, vamos a evaluar qué es un pensamiento catastrófico, los pacientes generalmente hacen este comentario: no, yo no tengo pensamiento catastrófico, si no voy a ser tan desubicado de creer que en mi casa que va a venir un maremoto o que se va a prender fuego, y no, tan paranoico no soy. No, yo puedo tener un pensamiento catastrófico por el hecho que toquen el timbre, o que escuche una noticia muy menor, pero que la leo, la vivo catastróficamente. Que alguien me diga: quiero hablar con vos. Si yo soy ansioso, ese pensamiento catastrófico va a asignar esa señal de alarma y me va a activar una hiperactividad mental solamente con ese estímulo que fue que alguien me diga: mañana quiero hablar con vos. ¿Por qué? Porque está asignado, que ya les digo, lo vamos a ver la próxima, por este color ansiógeno del pensamiento catastrófico. Bueno, señor Matías, yo por ahora quiero ser observante del horario. No sé, si te parece, por hoy dejo acá y retomamos, o sea, si hay alguna pregunta para ya conversar hoy, y la intención es retomar con esto el viernes próximo. Perfecto, Jordán. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o, bueno, activar el micrófono y preguntar directamente. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no es acertado, no consideras acertado que se haya quitado el TOC de la clasificación de ansiedad? No, yo lo del TOC, no, lo que decía era que me parece bien que el espectro de estrés postraumático se haya separado, pero eso quedó en un grupo aparte. No, lo del TOC, digamos, me parece que es un mundo también, digamos, es un mundo complejo y merece alguna consideración especial. A diferencia del estrés postraumático, por eso que hasta ahí me animé a dar esta opinión mía, digamos, ¿quién padece estrés postraumático? Quien en realidad tiene una personalidad de cualquier tipo, o sea, una personalidad previa, y el estrés postraumático se genera por un hecho que obviamente atenta, conspira en la realidad o en su imaginación fuertemente contra su integridad. Entonces, en ese sentido, los mecanismos que se activan son como universales ante el trauma. Por eso lo bueno es estudiar qué efecto tiene el trauma en nuestra vida psicológica, pero independientemente del temperamento. Por eso me parece bien que se aísle. Con lo del TOC, yo creo que si es por la gravedad, me parece bien que se aísle, pero me parece que ahí yo no sería tan categórico, porque hay una personalidad previa vinculada a esto que decimos de la vivencia, por ejemplo, del mundo de las ideas, que se parecen en algunos casos, o sea, tiene parecido con el trastorno de ansiedad generalizada. Empezando por esto que acabo de decir, que es muy genérico, pero que es que tanto el que tiene ansiedad generalizada como TOC tiene una forma particular de valorar el peso de sus ideas o de su vida mental. Que uno podría decir, bueno, a todos les pasa lo mismo. No, hay pacientes para los cuales su vida interior no tiene peso, son personas que en realidad a veces van al psicólogo porque lo que hay es casi una imposibilidad de reflexionar. En cambio, en ese sentido se parecen el TOC y el TAC, que tienen una carga valorativa fuerte, pesada, de su propia vida interior. O sea, no les es indiferente lo que piensan. No todo paciente, no todo ser humano temperamentalmente tiende a la vida, si se quiere, del pensamiento. Hay otros que tienden más bien a la vida de acción.
Yo creo que en el consultorio, por supuesto que una división más que elemental, es demasiado, yo diría hasta demasiado gruesa, pero a veces hay pacientes que van por un problema de demasiada acción y lo que necesitan es pensar algo que no han pensado, y a veces hay pacientes, como el TOC, que van por mucho pensar y lo que necesitan es hacer algo. Por eso hay mucha terapéutica vinculada a lo ritual del paciente TOC, que lo que se lo invita es a técnicas conductuales para un poco desarticular ese mundo enmarañado de ideas, en lo cual están atrapados y angustiados. No, en ese sentido lo decía. ¿Los temperamentos activos son más propensos a contraer el trastorno de ansiedad generalizado? Sí. No sé, esto pregunta Jimena. Sí, sin duda, porque otra cosa que a ver si nos podemos detener el viernes que viene es el TAG, en algún sentido, responde a la tendencia de una personalidad previa que tiende a controlar. Y en realidad, o hacer las cosas con cierta efectividad. El problema, o me adelanto a esto, que lo vamos a ver bien el otro viernes, es cuando una persona, ante una determinada preocupación, cree que controla más de lo que realmente controla. O sea, el paciente ansioso cree que haciendo un cierto esfuerzo mental de preocupación va a controlar más de lo que realmente controla. Por eso que cuando uno le pide al paciente ansioso que haga un listado de aquellas cosas que no controla de un hecho que teme, le cuesta mucho, cuando en realidad se podría hacer ahí nomás en 2 minutos un listado de 20 cosas. Pero le cuesta entender que ante un contenido de su preocupación uno le dice, bueno, de esto, ¿qué aspectos te parece que no dependen de vos y forman parte del buen o mal resultado? Les cuesta sintonizar con eso, porque hay una sobrevaloración del control. Fíjense que esto tampoco, uno podría decir, no, a todo el mundo le pasa eso. No le pasa a todo el mundo. Hay lo que se llama el locus de control, o sea, donde los seres humanos, donde depositan imaginariamente, no estamos hablando del terreno moral, estamos hablando de una cuestión temperamental, donde los seres humanos depositan en su imaginación la responsabilidad o el control de determinadas cosas. Hay algunos pacientes para los cuales la culpa siempre la tiene el otro. Y nunca son responsables de nada ni controlan nada, siempre es el otro. En algunos casos hay personas que tienen una exagerada noción de que o la culpa siempre la tiene Dios porque esto me lo mandó Dios y esto pasó y no hay ningún tipo de libertad. Eso se llama el locus de control, o sea, donde, que insisto, no es un tema moral, es un tema psicológico que también está muy estudiado. Es decir, donde en el imaginario de un paciente, donde ubica la razón última del control de aquello que le pasa. Entonces, ¿cómo se siente el paciente? ¿Una víctima de las fuerzas ocultas de la vida? ¿O al revés? ¿Se siente siempre responsable de las cosas que salen bien o mal, aunque no tuvo toda la responsabilidad? Bueno, eso, o la responsabilidad siempre la tiene el de al lado y yo no tuve nada que ver. Bueno, en ese sentido insisto, es una cuestión estrictamente psicológica. Más allá del sobrediagnóstico, nuestro estilo de vida actual no conduce a un aumento de la sintomatología ansiosa, sí. Categóricamente sí. El tipo de vida actual genera un estado de, digamos, o sea, genera todo el terreno propicio para el que era, no digo muy ansioso, el que era un poquito ansioso termine de serlo. Lo estoy planteando muy burdamente, pero, y aunque parezca una broma o una catarsis de un viernes a la noche hablando de política, la Argentina es un país especialmente propenso a generar síntomas patológicos del trastorno de ansiedad generalizada. Porque es tan poca la previsibilidad y son tantas las variables no controlables que el paciente que no asimila eso y empieza a generar síntomas de control en un país en el cual no podemos controlar ni cuánto va a costar el pan mañana, se activan mecanismos más intensos de angustia.
Y por eso que las patologías muchas veces se entienden un poco mejor en el contexto cultural y político en el que uno vive. Y imagínense que en realidad la ansiedad se activa en función del futuro. Bueno, imagínense lo que es vivir, lo que es el futuro en Argentina. O sea, donde no es que no sabemos qué va a pasar en enero, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. O sea que para un paciente que quiere saber lo que va a pasar la semana que viene, el año que viene y dentro de 10 años, quiere planificar y controlar, digamos, se vacuna contra la ansiedad o revienta. Lo cual, digamos, posiblemente redunde en una mayor demanda para los psicólogos, pero sin dudas. ¿Algún trastorno de personalidad o tipo de personalidad predispone más que el paciente sufra ansiedad? Sí. Lo que pasa es que prefiero, digamos, yo digo por ahora sí, y ahí es donde está, simplemente lo enuncio de esta manera. Hay toda una estructura que antes se estudiaba más, y con razón, vinculada a los temperamentos. Y en general, yo diría los temperamentos que son de acción, pero que a su vez tienen una cierta carga reflexiva, y que miran al futuro, obviamente, como tal, son más propensos al trastorno de ansiedad. ¿Qué papel juega el celular y las redes sociales en el desarrollo del TAC? Es muy interesante la pregunta, pero me voy a restringir, la voy a acotar muchísimo, muchísimo, porque voy a responder muy, muy parcialmente. En la fobia social, que no lo vimos hoy y seguramente no tendremos tiempo, pero en la fobia social que legítimamente sigue formando parte del trastorno de ansiedad, de los trastornos de ansiedad, hay quienes ven con optimismo, que ven como un escalón intermedio las redes sociales. Yo no tengo ninguna duda de que en realidad es un problema y serio, porque genera una... Esto no es un invento mío. ¿Cuál es la gran tarea que tiene por delante el fóbico social? El terapéuticamente, más allá de lo que haya que desmontar previamente, animarse a una progresiva exposición de la situación temida. Por supuesto, insisto, hay técnicas, hay motivos por el cual pensarlo así y demás, pero bueno, si hay algo que nos hace no confrontarnos con la realidad como tal y que nos evita la exposición, es la mediatización de lo digital. Yo por eso digo, acoto a la pregunta. Yo en general, como todo el mundo, si bien usamos de la tecnología, me parece que en general nosotros subestimamos la gravedad o lo que implica la realidad virtual. Nosotros estamos en un mundo en el cual conocemos muchas cosas virtualmente, obramos virtualmente, la realidad pasa a ser virtual, o sea, la virtualidad en sentido de la vida mediatizada por lo digital, vamos a poner como sinónimo por ahora eso, bueno, en muchos casos no, sin duda que no ayuda. Sí, bueno, lo mismo, es decir, tanta exposición a la pantalla hace que estemos pasivos físicamente y no se pueda hacer la descarga natural de la ansiedad que es en el cuerpo, moviéndonos, caminando, corriendo. Si nuestro cuerpo está quieto, todo el tiempo se agudiza el problema, sin ninguna duda. Pero fíjense que ahí hay una explicación, ahí tenemos una realidad que la podría explicar mejor un kinesiólogo, pero pensemos en otra cuestión complementaria a esta. Sigo con el fóbico social. En realidad los seres humanos, y más en la adolescencia, y con más dificultad quien tiene fobia social, vamos armando la imagen que tenemos de nosotros mismos, entre otras cosas en la confrontación con los demás. Es decir, los demás, así como nuestra mamá, de alguna manera es la primera que nos devuelve con su mirada y con sus cuidados, lo que nosotros en definitiva
tenemos como germen de nuestro primer yo, o de la conformación del yo, obviamente que a medida que vamos creciendo y que se van dando otras instancias de socialización, la mirada de los demás, en algún sentido, es constitutiva de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, imagínense una persona que por miedo evita la confrontación directa o el mundo social y que va armando a la medida de su manipulación a gusto de qué imagen dar con los demás. Puedo cambiar el nombre, puedo cambiar la foto, puedo decir lo que soy y no lo soy, puedo decir lo que hago y no es lo que hago. Yo ya les digo, para ser honesto, sin duda he leído comentarios muy loables de que las redes ayudan a constituir esta etapa tan difícil de la autoimagen, de la personalidad. A mí me parece exactamente al revés. Pero bueno, es un tema en el que no me quiero meter para no desviarnos, pero por supuesto que merece una atención especial, sin duda. Perfecto, muy claro, Roldán. Si no hay más preguntas, ¿te parece que dejemos acá? Sí, si queda alguna y alguien después quiere, o incluso a mí me quedan muchos temas para la próxima, pero me quiero detener ahora sí en cuestiones, o continuar estas cuestiones vinculadas a la preocupación. Pero bueno, podemos ver alguna cuestión vinculada al ataque de pánico. Vamos a ver cómo aprovechamos en una hora el desarrollo para poder al menos hacer un punteado de las cuestiones principales. Si alguien manda una pregunta o quiere que especialmente consideremos algo, lo miro entre semana y si lo sé, lo doy, y si no, buscamos a alguien que lo sepa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jordán. gracias a ustedes por la paciencia. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Tengan buen fin de semana. Gracias, igual. Gracias. Adiós.